o SENAC, que é o Centro de Estudo Nuestro-Americanos Chaves Kirchner. E hoje ele vai trazer informação para a gente, porque o movimento socialismo hoje acaba de definir os nomes à presidência que vão competir nas próximas eleições, e a gente vai conversar um pouco sobre isso. Tudo certo aí, Murilo? Sim. Olá, Gabriel, tudo bom? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Un placer y un gusto compartir con ustedes. Mira, yo no estoy mirando tu video. Murillo, ¿está todo cierto en la transmisión? ¿Ya? Sí, puede seguir. Sí. Gabriel, quería empezar preguntando acerca de esta escolha de movimento socialismo que usted tiene a decir para nosotros acerca de este binomio que fue escolhido Luis Arce, Evo Morales y también David Choquehuanca, que es canciller. Sí. Creo que es la combinación perfecta de lo que en marxismo se llama estructura y superestructura. Estructura porque el ex ministro de Economía, Luis Arce Catacora, se ha encargado de precisamente toda la parte estructural del Estado Plurinacional de Bolivia. Ha sido ministro de Economía en la primera gestión de Evo Morales, ha sido ministro de Economía durante todos estos años y ha sedimentado lo que para Bolivia ha sido preponderante e importante, el hecho de que seamos el primer país en desarrollo económico, en crecimiento económico. Y por otro lado, tienes a un hombre que ha trabajado muchísimo desde lo superestructural, desde la descolonización, desde el movimiento indigenista, desde las luchas de los 80s, 90s con los 500 años de resistencia. Estoy hablando de David Choquehuanca, que pues representa toda la parte de la revolución cultural, la descolonización, que ha sido una tarea pendiente para el proceso político boliviano. Por lo tanto, el binomio Luis Arce Catacora con David Choquehuanca representa eso, la simbiosis de la estructura con la superestructura en la lucha política por retomar el poder acá en Bolivia. Y Gabriel, antes había muchos nombres que estavam sendo colocados. Um dos nomes que muita gente pensava que seria o candidato seria o nome de Andrônico, que incluso tem percorrido muito todo o país, fazendo campanha. Como que, embora em la última semana 20 liderazgos sociales tenía como se reunido em La Paz, escolhido como David Choquehuanca para representar a esto, ¿cierto? Sí, sí, es verdad. Creo que también ha sido una decisión difícil tomada por el jefe de campaña, que es Evo Morales, y todos los movimientos sociales, el hecho de llevar a la presidencia a Luis Arce Catacora y a la vicepresidencia a David Choquehuanca, mencionando además a Andrónico Rodríguez, como tú muy bien lo decías, que ha hecho una campaña exhaustiva, pero no en el marco de un lanzamiento personalista, ¿no? No en el marco de un lanzamiento de candidatura personal suya, sino en un marco de unidad. Creo que esto se ha trabajado de forma muy estratégica y muy lógica también, porque tanto David Choquehuanca, Luis Arce Catacora, en su momento también Diego Pari y bueno, Andrónico Rodríguez, han realizado campaña no en el marco de su personalidad o no en el marco de sus intereses personales, sino de los intereses del movimiento al socialismo, que es lo que hay que recalcar ahora, ¿no? Y pues es fundamental también entender que Andrónico Rodríguez va a ser la primera representatividad política de Cochabamba, ya que se lo están nominando, ya se lo han nominado desde manera oficial esto, primer senador por Cochabamba, es decir, que sí o sí va a entrar en la Asamblea Legislativa Plurinacional para representar al movimiento al socialismo, ¿no? Al igual que Adriana Salvatierra en Santa Cruz, que también es joven, para representar a Santa Cruz como primera senadora. Entonces, no es que no se ha tomado en cuenta a los jóvenes, es que los jóvenes están obteniendo espacios que sí o sí van
valga la redundancia, su espacio en la Asamblea Legislativa Plurinacional, espacios políticos directos en la Asamblea Legislativa Plurinacional que saca el Congreso, que detenta las dos cámaras, no tanto de diputados como de senadores. Creo que hay que resaltar eso, el marco de la unidad, el marco de ese trabajo por el sujeto colectivo, no el sujeto individual. Exatamente, esto é o principal. Só quero lembrar a todo mundo que a gente está aqui ao vivo, direto com o Gabriel Vilauba Pérez, que está falando com a gente direto de La Paz, trazendo informações. Hoje, o Movimento ao Socialismo escolheu o seu Igor, candidatos que vai concorrer. Oi. Tu precisa liberar o teu vídeo aí, porque tu não está aparecendo, agora sim. Hoje o Movimento ao Socialismo escolheu o seu binômio, os dois candidatos que vão concorrer nas próximas eleições presidenciais. E eu quero lembrar a todo mundo, quem tiver alguma pergunta para mandar, só mandar aí, que o Murilo está ali acompanhando e vai poder fazer as perguntas aqui para a gente fazer para o Gabriel. Também quem puder contribuir com o Superchat está aberto. E fizer contribuição também para o canal, é muito importante. Gabriel, mira como está a situação agora, em o próximo 22 de janeiro, será a hecha em que se encerra este mandato, que é o quarto mandato do presidente Evo Morales, o terceiro. Sí. Justamente a população já estava falando em se manifestar contra o golpe de Estado e o governo de facto justamente coloca las Fuerzas Armadas en la calle para como que amedrentar a la población. ¿Cómo está la situación hoy en La Paz, en Bolivia? Bueno, hay que recalcar e informar a toda la comunidad internacional que el 22 de enero concluye el mandato constitucional tanto de la Asamblea Legislativa Plurinacional como del Ejecutivo, que vendría a ser la presidenta, ¿no? Más que una solución jurídica, se ha dado una solución política a la continuidad tanto de la Asamblea Legislativa Plurinacional como de la presidenta de facto Yanine Áñez hasta mayo, que se celebrarían las elecciones generales. Ha habido una salida política, como te digo, una negociación entre facciones más afines al gobierno de facto de Yanine Áñez con facciones más, facciones más afines del movimiento al socialismo, que han legitimado a Yanine Áñez, han podido consensuar todo esto, que la Asamblea Legislativa continúe hasta mayo de forma conjunta con la presidenta de facto Yanine Áñez. Y se ha generado también una suerte de invención de un enemigo invisible, ya que el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, con el ministro de Defensa, han sacado a las fuerzas militares a las calles de forma operativos conjuntos con las fuerzas policiales, como una forma de demostración del poderío militar que tienen, ¿no? De tentar los aparatos coactivos y coercitivos del Estado, diciendo que en Bolivia se vive una especie de amenaza de enfrentamientos sociales, amenaza de movilizaciones sociales, y pues han movilizado como si se tratara de un tablero de ajedrez a todas sus fuerzas militares en locaciones claves de Bolivia. En todos los 9 departamentos de Bolivia se han posicionado las fuerzas militares como una forma de represión psicológica contra un enemigo invisible, ¿no? Detentando el poder, así como lo hacían los romanos, paseando las legiones romanas de soldados por Roma, pues de esa misma forma lo están haciendo acá en Bolivia, ¿no? Utilizando fuerzas totalmente desproporcionadas, mira, militares saliendo con armas de guerra a asustar a la población en su conjunto, y pues esa es la situación que estamos viviendo acá en Bolivia, pero a la vez muy esperanzados de ya contar con los candidatos del movimiento al socialismo, ¿no? Porque tienes al otro lado una oposición fragmentada, unas fuerzas políticas neoliberales de derecha que están presentándose a diestra y siniestra, candidatos como por ejemplo Tuto Quiroga, como por ejemplo Luis Fernando Camacho, peleándose por siglas, no han podido consensuar un solo proyecto político alternativo al movimiento al socialismo, no le están proponiendo nada nuevo a la población, y por otro lado, el movimiento al socialismo está adquiriendo mayor relevancia en virtud de las propias acciones que está realizando Áñez, las propias acciones de represión que está
realizando Yanine Áñez, ¿no? Exacto. Sí. Estamos acá hablando. Sí, Gabriel, ¿me escuchas? Te escucho perfectamente. Igor, Sí. E mira, este governo. Sim, habla, Murillo. só a gente está tentando aqui testar esse recurso de tentar mostrar a imagem atrás para vocês, não, como o nosso fundo verde ainda não está o mais correto possível, mas esses são os dois candidatos à presidência pelo Movimento ao Socialismo. Aqui mais claramente dá para ver o Davi, aliás, o Luiz Arce Catacora, que é o ex-ministro da Economia, e o outro que não está dando para enxergar por causa do ângulo aqui, estou tentando mudar de lugar para ficar melhor, mas é o Davi Choquehuanca. E, Gabriel, eu gostaria de fazer uma pergunta para você, que é a respeito se você pode discorrer um pouco mais de lo que significa o trabalho de Arce Catacora, sobretudo ubicando Bolívia como o país em la última década de crescimento econômico mais sólido em la região de distribuição de la renta e de la riqueza. Então, se você puder nos falar um pouco deste fenômeno econômico que passa em Bolívia. Perfecto, claro que sí. Bolivia durante muchos años se ha caracterizado por un país de extrema corrupción, por un país de extrema pobreza. Solamente por encima de Honduras, digamos, países muy subdesarrollados de Centroamérica, ¿no? Y según los últimos indicadores, que además se han sido de forma continuada en el tiempo por el FMI, el Banco Mundial, la Comisión Económica para América Latina, los organismos internacionales especializados en economía y en crecimiento económico, pues le han dado a Bolivia los mejores indicadores de crecimiento en la región, ¿no? De redistribución de la riqueza, porque se ha enfatizado en el Estado como un actor preponderante de la economía nacional. ¿A qué me refiero con esto? En anteriores gobiernos, en anteriores décadas, cuando todavía imperaba el neoliberalismo y la vertiente liberal de la economía en nuestro país, el Estado tenía que ser un actor mínimo de la economía nacional. Tenía que ser simplemente, pues, de dar las reglas económicas para que los intereses foráneos, transnacionales, vengan y exploten nuestras riquezas naturales. ¿Qué ha cambiado en estos años? Ha cambiado el hecho de concebir al Estado como un actor económico mínimo, y durante los 14 años de gobierno del presidente Evo Morales, a la cabeza en la economía por Luis Arce Catacora, se ha generado que Bolivia sea y considere a su Estado como un actor fundamental en una economía plural, en una economía mixta. Es decir, que acá pueden venir a invertir en calidad de socios y no en calidad de patrones todas las empresas internacionales, transnacionales, grandes emporios económicos, pero el Estado se consolida como un actor fundamental. Eso ha sido clave para también impulsar la economía local. ¿Por qué? Porque a través del impulso generado desde el Estado, las empresas privadas locales, nacionales, también se han visto blindadas económicamente y con una suerte de seguro para que ellos también puedan invertir, ¿no? Y se ha gestado todo un sistema que Luis Arce Catacora lo expone de forma muy elocuente, el modelo económico sociocomunitario productivo. Lo vuelvo a repetir, modelo económico sociocomunitario productivo. Creo que es una nueva vertiente de la economía que muchos cientistas sociales la han estado estudiando porque vincula precisamente la economía no desde la dogmática o desde la perspectiva de estudio fría, como un campo de estudio estrictamente técnico, sino como una economía social, ¿no? Vinculado también a la economía política. Y pues acá en Bolivia detentamos indicadores sociales muy importantes, como por ejemplo el acceso al agua, el acceso a la educación, el acceso
a los servicios básicos como son el gas, el internet, el agua, ya lo dije, la vivienda, los créditos a las viviendas de interés social, también muchos otros indicadores que la economía ortodoxa liberal no los toma en cuenta, ¿no? El índice de Gini, las brechas entre los muy ricos y los muy pobres, que se ha reducido enormemente acá en nuestro país, y pues también las políticas sociales como renta dignidad, bono Juana Zurduy para mujeres embarazadas, también se estaba intentando gestar el sistema único de salud, todos estos indicadores que también son económicos, pero son económicos sociales, ¿no? Esa visión, esa perspectiva de entender, de pasar a entender una economía liberal burguesa, a entender una economía social, es lo que ha transformado a Bolivia en estos años, y no lo dice el movimiento al socialismo, lo dicen los indicadores internacionales, lo vuelvo a repetir, de estos organismos, de la ONU, del Banco Mundial, de la CEPAL, del BID, de la CAF. Entonces, creo que es importante entender desde esa nueva lógica la economía, y es lo que ha pasado en Bolivia. Y Gabriel, Igor ya te preguntó al respecto de esta militarización. Yo coloqué una foto acá de La Paz, de la zona central de La Paz, cerca de la iglesia San Francisco, y estamos mirando acá imágenes increíbles en Brasil de esto de las Fuerzas Armadas en las calles, pero además de eso hay también grupos paramilitares que yo después quiero tocar en este tema con usted. Ahora, al respecto de este punto de la militarización, ¿usted siente que la población e incluso algunos sectores que estaban en descontento, digamos así, con el presidente Evo Morales, ya empiezan a se sentir molestados o incluso amenazados por esta militarización? ¿O qué usted siente al respecto de este punto? Claramente existe también un cerco mediático en Bolivia. En cualquier parte del mundo que salgan militares y policías en operativos conjuntos a tomar las calles de las principales capitales de departamento, de las principales ciudades de un país, sería un escándalo mundial. En Bolivia no lo es. En Bolivia no lo es porque existe la construcción de un cerco mediático, medios de comunicación que legitiman el golpe, medios de comunicación que se encargan de, pues, imponer un nuevo sentido común. Y el nuevo sentido común es de orden fascista, de orden fascistoide. Ustedes lo han vivido cuando estaban acá en Bolivia. Una ministra de comunicación que sale y dice, cualquier periodista que venga aquí, sea nacional o internacional, y esté emitiendo declaraciones que no se me antojen a mí, pues será acusado de sedicioso, será acusado de terrorista, de incitador a la violencia. Eso es lo que está pasando. Y existe, a través de este cerco mediático, una legitimación también del uso del poder militar de forma desproporcionada contra el pueblo boliviano. Ya tuvimos la masacre de Sencata, la masacre de Sacaba, la masacre de Montero, hechos que la Defensoría del Pueblo, si revisamos los índices de una institución que tiene que, pues, salvaguardar los derechos de los ciudadanos cuando son violados por las instituciones públicas o el Estado, como es Defensoría del Pueblo, ha emitido diversos informes, ¿no? También se han remitido a organismos internacionales como la CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y pues podemos apreciar también que la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos le ha dicho y le ha recomendado a Bolivia, al Estado Plurinacional de Bolivia y a su gobierno actual, de que se estaría usando un uso desproporcionado de la fuerza. Es decir, como en esa foto, militares con armamento bélico, con armas de guerra, tratando de amedrentar una posible, ellos lo llaman así, una posible subversión, una posible movilización que se estaría gestando contra el gobierno de Yanine Áñez, ¿no? Es importante entender esto porque también, si tú los ves ahí, son soldados que tienen tez morena, que pertenecen a la misma nación aymara, que pertenecen a las mismas abstracción popular, que finalmente solamente reciben órdenes, ¿no? Pero están recibiendo órdenes en contra
de su propio pueblo. Es decir, que si en algún momento se tendrían que enfrentar estos soldados que tienes ahí en la foto, se estarían enfrentando contra sus tíos, contra sus papás, contra sus primos, ¿no? Es lo que se está viviendo acá en Bolivia, como lo vuelvo a recalcar, me gusta mucho hacer esta analogía de las legiones romanas, ¿no? Cuando se tenía que imponer la dictadura en Roma, las legiones romanas salían a las calles y demostraban al mejor ejército del mundo en esa época, al ejército imperial romano. Bolivia está intentando hacer lo mismo, ¿no? Bolivia, el Estado, a través de Yanine Áñez, a través del ministro de Defensa, del ministro de Gobierno, está sacando a las tropas militares para amedrentar a la gente, pero también la gente es consciente que nuestro ejército ha perdido todas las guerras, ¿no? Nuestro ejército ha perdido la guerra del Pacífico, ha perdido la guerra del Chaco, ha perdido la guerra del Acre. La cúpula que detenta el poder militar en Bolivia es una cúpula que siempre ha sido afín a los intereses de la geopolítica de dominación imperial impuesta por Norteamérica. Han sido oficiales educados en la Escuela de las Américas, ¿no? Existe esa tradición, si se quiere, de la vertiente de la geopolítica norteamericana en las Fuerzas Armadas bolivianas. No se ha podido reformular la mentalidad ni descolonizar las Fuerzas Armadas bolivianas, a pesar de que se ha intentado a través de la escuela antiimperialista, pero pues es lo que tenemos acá, ¿no? Instituciones muy ancladas en un sentido común conservador. Tienes la institución militar, la institución policial, las instituciones judiciales y jurídicas acá en nuestro país, que en estos 14 años de gobierno de Evo Morales no se han descolonizado. Y en eso también hay que ser autocríticos, ¿no? Se ha mantenido un pensamiento conservador, un pensamiento liberal, que tarde o temprano ha cobrado factura y ha sido el caldo de cultivo para que exista este golpe militar policial y el gobierno de facto acá en Bolivia. Vai, Igor. O que iria te perguntar, Gabriel, essa semana também, porque este governo, recordando, assumiu justamente para ser um governo de transição em que sua única função era justamente convocar novas eleições. No entanto, no momento em que Jeanine se autoproclama com uma assembleia vazia, ella cambia todos os ministros, começa a pelear com países onde Bolívia tinha uma boa relação, ameaçando relações internacionais, e incluso essa semana teve o disparate de mandar sacar o busto do presidente Evo Morales de um centro esportivo. Segundo, estava mirando o vídeo que un ministro oficial del gobierno fue a acompañar este acto terrible, justamente hablando que iría a hacer eso en todos los poliesportivos del país. Y una cosa increíble es que este gobierno, estábamos ahí, quedamos como casi 2 meses en Bolivia, y prácticamente todo el día cuando llegábamos TV Bolivia, estávamos acompanhando o presidente Evo entregando uma obra, porque todo tempo era um governo que trabalhava muito, estava entregando muitas escolas, canchas, hospitais, todo momento estava mirando isso. Este governo não só não entrega obras, como também tenta destruir coisas que foram hechas. Sí, sí, mira, Igor, conocíamos el trabajo del presidente Evo Morales, el cual nos ha acostumbrado a entregar de 3 a 5 obras por día. El gobierno de facto de Yanine Áñez nos ha acostumbrado a de 3 a 5 detenciones ilegales por día. Ese es el cambio radical que hemos tenido acá en Bolivia y que se transmite en Bolivia TV y en todos los medios que avalan este cerco mediático de forma orgullosa. Incluso se la llama presidenta constitucional a Yanine Áñez. Falta que la llamen presidenta electa, cuando esta señora no ha sido elegida por nadie, ha sido elegida por 0 votos, ha sido elegida en una asamblea legislativa plurinacional sin el quórum reglamentario correspondiente, ha sido elegida en contravención al artículo 161 y 169 de la Constitución Política del Estado, que precisamente prevé la prelación presidencial. La prelación presidencial establece que
si renuncia el presidente, asume vicepresidente. Si renuncia vicepresidente, asume presidente o presidenta del Senado. Si renuncia esta figura, asume la presidenta o presidente de la Cámara de Diputados. Yanine Áñez no detentaba ninguno de esos cargos y hasta ahí llega el mandato de la prelación presidencial y ha sido electa con una asamblea vacía, lo vuelvo a decir, en contravención, es decir, incumplimiento, violación del artículo 161 y 169 de la Constitución. Y esta situación se ha avalado por una sentencia constitucional del año 2001, cuando nuestra Constitución Política del Estado vigente se ha promulgado en el año 2009, para que veas las incongruencias jurídicas que existen en este mandato, autoproclamación de Yanine Áñez. Pero por otro lado, también se ha gestado toda una suerte de construcción de un nuevo sentido común, como les decía hace un momento, construcción de un nuevo sentido común de orden fascista, que ha legitimado esta clase de acciones que tú mencionas, Igor, esta clase de acciones de destrucción de obras, de que se quite la simbología. Es muy importante en política entender el carácter primordial de lo simbológico, de los símbolos, de los sentidos, que se construyen todos los días. Y este gobierno, este proceso de cambio popular que durante 14 años ha construido simbología india, ha construido simbología indígena, ha construido simbología popular, nacional popular, lo diría Zabaleta Mercado, uno de nuestros referentes marxistas acá de toda nuestra historia contemporánea. Ha construido una simbología de carácter popular. Y este gobierno actual, de facto, de Yanine Áñez, precisamente intenta destruir toda esa simbología. Al destruir esa simbología, te permite generar un nuevo sentido común y generar nuevos símbolos también, ¿no? Pero estos símbolos que está generando el actual gobierno de facto son de orden liberal, son muy amparados con la cruz y la Biblia, como ellos lo han dicho. La Biblia va a volver a entrar al Palacio de Gobierno y así ha sido. Sus símbolos, lo que están construyendo, son de orden religioso en un estado laico. Imagínate eso. Están construyendo simbología amparada con la iglesia y amparada con los valores más tradicionales de la sociedad boliviana. Es por eso que Yanine Áñez, en sus elocuciones, siempre dice la patria y Dios estén con nosotros, ¿no? Es una suerte de volver a un pasado conservador, a un pasado colonial. Por eso reivindican la noción de república por sobre la noción de Estado plurinacional. Es algo que hay que estudiarlo y es algo que hay que también tenerlo muy en cuenta, ¿no? La construcción de símbolos, la destrucción de símbolos y esta nueva, cómo se están gestando nuevamente los símbolos conservadores a través de los símbolos republicanos y coloniales acá en Bolivia. Y Gabriel, son muchos temas, pero usted menciona la religión ahora. Y me parece que cuando, no sé, usted puede me aclarar más este fato, pero me recuerdo que en año pasado llega una noticia en Brasil de que el gobierno de Bolivia estaba intentando maneras de que se garantizase la transparencia en los balanzos financieros de las instituciones religiosas. Y me parece que eso causó un grande desconforto porque muchos de pastores y curas no querían aceptar este paso, además, este paso adelante en la transparencia. ¿O que usted puede decir acerca de esta legislación que se aprobó en Bolivia en inicio o mitad del año pasado? Sí, la ley sobre credos religiosos era precisamente. Mira, creo que existe en Bolivia todavía círculos que detentan mucho poder económico. Y cuando desde el gobierno, desde un gobierno popular, como ha sido el gobierno del presidente Evo Morales, se intenta tocar el bolsillo, se dice acá en Bolivia, es decir, cobrarles o transparentar de cierta forma el dinero que entra a sus arcas, pues surgen problemas de orden social, avalados, vinculados y financiados por estos círculos que todavía detentan el poder económico en el país. Por ejemplo, mira, si vamos mucho más atrás, cuando salieron el colegio médico
y los médicos a protestar en Bolivia, el fundamento fue que se les estaría quitando el certificado médico, ya que el cobro por el certificado médico entraba directamente a sus bolsillos, a los bolsillos de los médicos. Este certificado médico se estaba otorgando de forma gratuita y ese fue el principal fundamento para que se geste toda una movilización social desde los médicos, estudiantes de medicina, colegios médicos, para ir en contra del gobierno, ¿no? Lo mismo pasó con esto que tú mencionas, la ley de credos, de creencias religiosas, precisamente porque el gobierno estaba buscando transparentar las cuentas, el dinero que entraba a las iglesias, ¿no? Y ellos dijeron, no, estamos en nuestro derecho de no realizarlo, y de cierta forma también alianzas que se habían construido, porque el presidente Evo Morales también generó alianzas con diversos sectores religiosos de diversas iglesias, es decir, muchos también de nuestros asambleístas son cristianos, son evangélicos y demás, es decir, de asambleístas del movimiento del socialismo, se quebraron de cierta forma y se generaron convulsiones. Ahora hay que también ser autocríticos en que el movimiento al socialismo, detentando el poder, ha abierto muchos frentes de rivales políticos de forma innecesaria, ¿no? Y cuando uno es gobierno, también tiene que saber consensuar, si bien consensuar con límites a los sectores más conservadores, pero no podemos abrirnos frentes en todas partes, ¿no? Y eso es lo que ha acontecido acá en Bolivia y también ha sido un error de gestión gubernamental, de gestión política. Pero más allá de ello, creo que, y esto hay que ser categóricos y enfáticos, como tú bien lo decías, existen círculos económicos que se han visto relegados en estos 14 años, y esos círculos económicos son los que han financiado finalmente este golpe de Estado en Bolivia. Esos círculos económicos relegados de la política son los que ahora están volviendo con más fuerza. Es por eso que tienes a gerentes de una empresa de aviación privada como es Amazonas. Actualmente todos sus gerentes son gerentes de nuestra empresa aérea nacional, que es BOA, ¿no? Es decir, todos esos sectores relegados, toda esa gente relegada de los círculos más conservadores de la economía boliviana, hoy están en la administración pública de Yanine Áñez, ¿no? Haciendo negocios, la agroindustria, los transgénicos también se están tocando muy fuerte acá en Bolivia. Todo lo que se ha tratado de cierta forma de limitar durante los 14 años de gobierno del presidente Evo Morales, hoy está resurgiendo con mayor fuerza. Todos esos sectores conservadores están volviendo a detentar el poder y lo están haciendo de forma salvaje. Y eso es lo que está pasando. Gabriel, otra cosa que yo quería preguntarte acerca de la región do trópico de Cochabamba, que Janine Áñez estaba amenazando que esta parte no iría a votar. Incluso es una parte donde el movimiento socialismo tiene un gran apoyo. Sí. ¿Cómo está mira, la Igor, situación de eso y también de la ley de seguridad que la Asamblea había aprobado y estaba teniendo este impedimento que estaban intentando no dejar pasar? Sí, mira, Igor, pasa que la excusa, el pretexto para intervenir el trópico de Cochabamba es de que no podemos permitir un estado dentro de otro estado, dicen las autoridades del gobierno de facto. Arturo Murillo, que bueno, en Argentina llaman gorilas, ¿no? A los que actúan así de forma sin raciocinio, adjetivando al rival, insultando de forma muy prepotente, los llaman perros en política, ¿no? Arturo Murillo responde a estas características y precisamente él ha sido el promotor de que se trate de militarizar todo el trópico de Cochabamba, sobre pretexto de que habría una suerte de narcotráfico, habría una suerte de un estado dentro de nuestro propio estado, de que no habría control policial ni militar, y eso avalado y amparado por los medios de comunicación, ha gestado un sentido común de que en el trópico de Cochabamba estarían narcotraficantes, estaría
fábricas de cocaína y demás. Pero el fundamento real es de que el trópico de Cochabamba representa las organizaciones sociales de cocaleros que actualmente representa el movimiento popular más importante en la política boliviana. El presidente Evo Morales también era presidente de las 6 federaciones del trópico de Cochabamba. El movimiento del socialismo tiene su bastión político en esta región. Andrónico Rodríguez es vicepresidente de la confederación, de estas 6 confederaciones de cocaleros de allá de Cochabamba, ¿no? Entonces, el fundamento real es de que el trópico de Cochabamba es el núcleo político, el bastión político del movimiento al socialismo. Y a toda esa gente que apoya al movimiento al socialismo, prácticamente el gobierno quiere amedrentarla, quiere hacerla desaparecer. Han cortado comunicaciones en las torres de control, me informaban que no había internet para que la gente del trópico de Cochabamba pueda transmitir de forma directa. También del trópico de Cochabamba es una de las principales radios, uno de los principales medios, que es la radio Causachuncoca, que les invito a todos ustedes a que puedan seguirla. La radio Causachuncoca se ha convertido en el principal medio alternativo en contracorriente a los medios hegemónicos de comunicación, que ha sido el único que está denunciando los golpes, el golpe de Estado acá en Bolivia a nivel interno, y también está gestando mucha información desde lo que acontece en el trópico de Cochabamba. Entonces, el verdadero fundamento para la intervención del trópico de Cochabamba es acallar al movimiento más grande y más poderoso político que se tiene acá en Bolivia, que es el movimiento cocalero. Y también acallar a la principal radio, al principal medio que está peleando contra este gobierno de facto, que es la radio Causachuncoca. Esos son los 2 principales motivos para la intervención del trópico de Cochabamba, ¿no? Acallar las fuerzas políticas y acallar también al único medio alternativo de comunicación. Pero y también... Adelante, Igor. No, solo ia te mencionar que, Gabriel, eso de alguna manera también rememora aquela política que se intentou fazer com Banzer, com Tuto Quiroga, de la Coca Zero. Y eso preocupa mucho porque el presidente Evo Morales consiguió garantizar esta cuestión que es, además de envolver los campesinos, es también cultural, y al mismo tiempo hubo un combate muy fuerte al narcotráfico, entonces demostrando claramente que no se trata de eliminar las plantaciones, sino hacer la gestión de la planta. Sí, mira, si nosotros revisamos la historia política de Bolivia, vamos a tener un gran proceso que es el proceso de relocalización minera, cuando 35,000 familias se quedaron sin fuente de trabajo por el decreto supremo 21060, que precisamente despedía a todos los trabajadores mineros de Bolivia. Estos trabajadores mineros, que sutilmente se los llamó relocalizados, fueron los que, con todo ese know-how de la lucha política y sindical minera, se fueron a los sectores del valle y del trópico de Cochabamba y se convirtieron en los cocaleros, ¿no? Sembraron la hoja de coca y pues este movimiento cocalero que actualmente se intenta reprimir tiene el know-how político, es decir, la lucha política del movimiento minero con la lucha política del movimiento cocalero de los años 90. Es por eso que tiene un gran poderío simbólico, un gran poderío de movilización. Eso es lo que se intenta reprimir. Y como tú muy bien lo decías, hay que revisar de forma estadística estas políticas de coca cero, lo llamaban ellos, ¿no? Estas políticas, además, muy alineadas con la demagogia y todo lo que imponía Estados Unidos en la región a través de USAID. En Bolivia y en el Chapare, en la región que se intenta reprimir, existía una base militar norteamericana con militares norteamericanos, así como en Ecuador existía la base militar de Manta, o como en Colombia existe un montón de bases militares. Cuando ingresó el gobierno del presidente Evo Morales, lo primero que hizo fue expulsar a USAID, expulsar al embajador de Estados Unidos que estaba gestando el golpe cívico-prefectural del 2008 y también cerrar esa base militar, ¿no? Entonces, existe nomás una geopolítica de dominación imperial que intenta de forma militar y física imponer sus bases militares de operaciones militares en nuestro territorio. Y una de ellas estaba en el Chapare, precisamente, en Chimoré, para ser más preciso.
Esto de la erradicación coca cero nunca ha tenido efectos verdaderos, nunca ha detentado resultados óptimos, y eso se puede ver a través de los indicadores de la ONU. Simplemente significó la represión de este sector cocalero muy fuerte políticamente por esa combinación entre todo lo que sabían de la movilización minera más la movilización cocalera, ¿no? Es el verdadero fundamento que han tenido los anteriores gobiernos para reprimir. Más al contrario, cuando el gobierno del presidente Evo Morales realizó políticas de erradicación de forma consensuada con los cocaleros, se tuvieron los mejores resultados, y estos mejores resultados y los informes no los dice el propio gobierno de Bolivia, los dice la comunidad internacional, los organismos especializados de la ONU sobre estupefacientes, sobre drogas, sobre erradicaciones. Entonces, creo que es clave resaltar eso. La excusa que ellos están poniendo, es pues precisamente política, ¿no? Para reprimir a la mayor fuerza política que tenemos en el país. Incluso esta fuerza tiene una importancia de tal forma para el movimiento socialismo que en el momento más agudo de la crisis, pocas horas después de la renuncia del presidente Evo Morales, él sale del Alto y va hasta la región de Trópico, donde se mantiene hasta que finalmente consiga a salir hasta México. Lembrando que este momento, Gabriel, voy a leer también acá algunos comentarios ahora, solo para un punto fundamental de recordar que este momento de crisis donde Evo Morales, el presidente Evo Morales renuncia, es precedido de lo amotinamiento policial y militar y después de la quema de las casas de mucha gente que era del movimiento socialismo, incluyendo diputados, senadores, amenazas, y eso hecho probablemente por paramilitares. Eso crea un ambiente insustentable do ponto de vista de la seguridad de la gente del movimiento socialismo, y el presidente Evo Morales acaba tomando esta decisión que ya explicó muchas veces. Voy a leer ahora algunas preguntas y voy a repasar a usted, agradecendo a quem está acompanhando por aqui. A gente tem, por enquanto, agora 33 pessoas. Dizer que o Superchat está aberto também para quem quiser contribuir. E eu vou fazer aqui uma pergunta da Carmen. Gabriel, Carmen, vou te fazer duas perguntas. Uma de Carmen Aquise, que pergunta, Camacho tiene deudas que no pagó? Y también pregunta si el movimiento socialismo en ningún momento percibió que la policía y los militares podrían tomar la decisión que en final tomaron. Esas dos preguntas, y además una pregunta acá en nombre de Rosa, que pregunta también si Camacho ya confirmó su candidatura, no solo confirmó, como tiene Marco Pumari como vice. Entonces son esas preguntas acerca de Camacho y si el movimiento socialismo de alguna manera pudo antever lo que iría a acontecer. Sí, antes, acerca de Camacho. Dale, Igor. Queria te perguntar se em esta situação de Pumari, que também teve um áudio onde havia pedido plata e tinha este áudio que Pumari falou que não tinha gravado, e ficou uma coisa muito confusa, e ficaram peleando durante semanas, um acusando a outro e decidindo quem seria. Como está essa situação deste binômio, desta chapa? Bueno, sobre el binomio Luis Fernando Camacho, Pumari, Marco Pumari, en efecto han confirmado que van a ir como binomio. Todavía no se ha confirmado por qué sigla van a ir, pero bueno, ellos ya lo decidieron. Sí, han estado peleados por audios, conversaciones en realidad privadas que habían sostenido ellos dos, que Luis Fernando Camacho las había grabado y las había hecho públicas. Se pelearon, hubo toda una movida mediática y demás, pero creo que desde Estados Unidos se les ha jalado las orejas, como a los niños pequeños, y se les ha dicho, a ver, momentito, ustedes acá se reconcilian y se presentan a las elecciones, ¿no? Entonces ha habido esa directriz de poderes más allá de ellos, que les han reprendido para que vuelvan a articularse de forma unificada y se presenten como un binomio. Es uno de los binomios que va a ir, una de las fuerzas conservadoras que va a ir a las elecciones. También ha anunciado su candidatura Tuto Quiroga, muy afín a los intereses norteamericanos.
expresidente que se ha reunido con George Bush en su momento. También va a ir Carlos Mesa, que representa lo más conservador de la política, si quieres, clase mediera boliviana, de Occidente. De momento tenemos esas tres candidaturas confirmadas. En algún momento se aliarán, ¿no? Imagina tú un escenario en el cual el movimiento al socialismo obtenga un 40% de los votos y estas otras facciones políticas obtengan los restantes votos, pues en una eventual segunda vuelta todas estas fuerzas conservadoras buscarán aliarse. Eso es a lo que están apuntando. Y Gabriel, yo tengo una pregunta que ahora me recordé porque antes También hablamos... quería preguntar que usted estaba hablando acerca de los candidatos. Patsy tenía dicho que si David Chacuanca fuese candidato a la presidencia, iría a renunciar a su candidatura. Y también la golpista Jeanine Áñez tiene colocado su nombre en encuestas, porque también está planeando a bicandidata, ainda permanece con esta idea. Sí, sí, lo que hay que resaltar es que no les importa mucho al final quién va de cabeza, ¿no? Lo que les interesa es que el movimiento al socialismo nunca más obtenga el ejecutivo y el legislativo. Es más, ellos están avalando una democracia pactada, una democracia de facciones conservadoras que al final se van a articular para hacerle frente al movimiento al socialismo, que sigue siendo la principal fuerza política del país. Entonces, ese es el verdadero fundamento. Están yendo separados y disgregados para en una segunda vuelta aliarse, articularse y finalmente ganar el Ejecutivo, ¿no? Sabiendo que el movimiento al socialismo va a tener una asamblea legislativa mayoritaria. Ahora bien, el desafío del movimiento al socialismo, en el caso de que no tome nuevamente el poder, sí va a tener una mayoría parlamentaria y pues el desafío es que puedan ellos asegurar a sus mejores cuadros en la Asamblea Legislativa Plurinacional. El movimiento al socialismo debe tener la capacidad política de tener de candidatos a diputados y senadores a los mejores cuadros políticos del movimiento al socialismo para que en la Asamblea Legislativa Plurinacional se pueda realizar grandes cosas también de fiscalización a una eventual hipotético gobierno de bloques, de unión de bloques conservadores de derecha, ¿no? Sobre... por favor. Tenías, creo, tú una pregunta. Tenías tú una pregunta. Solo quiero decir a casi quien está nos acompañando esta transmisión que se pueda decir dónde eres, si hay alguien de Bolivia también que está mirando en este momento, que pueda compartir la ubicación. Yo tengo una pregunta que... Também, Murilo, é sempre bom lembrar também que tem um superchat, quem puder colaborar é muito importante para o nosso trabalho. E lembrando que também no dia 22 de janeiro agora é a data que termina o mandato do presidente Evo Morales, mas diante desse golpe de Estado aí o presidente Evo Morales saiu da presidência em novembro e vai ser estendido esse mandato, como o Gabriel explicou antes, até que se realize as novas eleições e o novo presidente da Bolívia deve tomar posse em agosto. Agora, Gabriel, uma pergunta. ¿Hay una posibilidad de alguna fracción en la policía? Porque llegan informaciones de que para que se arreglase el golpe de Estado, la policía tendría como equiparación salarial a los miembros de las Fuerzas Armadas. Y me parece que hasta ahora eso no ocurrió. Incluso mujeres de policías salieron a la televisión, cobrar una acción del gobierno. ¿Hay este impasse? Sí, mira, hay que ser claros, enfáticos y categóricos en el hecho de que los altos mandos policiales y los altos mandos militares funcionan en función de dinero. Y Luis Fernando Camacho, hace un momento hacían la pregunta, Luis Fernando Camacho ha declarado públicamente que su papá, un gran empresario de seguros, de vida y seguros allá en el oriente de Santa Cruz, había comprado a los principales oficiales policiales para que se geste el motín policial. Declaraciones públicas. Es decir,
Luis Fernando Camacho se presenta como lo que aquí decimos, el hijito de papá, que su papá se lo compra todo, incluso policías, para realizar un golpe de Estado. Esa es la imagen que tiene Luis Fernando Camacho en Bolivia y en el mundo. Lo que tú decías, obviamente había una protesta de orden de reivindicación salarial para el 100% de jubilación de las fuerzas policiales. Esta demanda no se ha llegado todavía a concretar por parte del gobierno de facto de Yanine Áñez. Es más, hay una noticia en uno de los periódicos que es uno de los más ecuánimes acá en Bolivia, que se llama La Razón, periódico La Razón, en el que titula Comandante del UTOP, que es una fuerza de la policía boliviana, ruega, implora a la presidenta Yanine Áñez que cumpla con el 100% de jubilación. Entonces, tienes una policía totalmente humillada ante el gobierno de facto. Una policía que se ha conformado con realizar operaciones de forma conjunta con los militares, porque históricamente ha existido un divorcio entre policías y militares, y pues se ha conformado con ello. No ha pedido más, y algunas facciones de la policía que están pidiendo esa reivindicación del 100% de jubilación están siendo minimizadas, están siendo, tampoco tienen mayor repercusión mediática, por lo que hablábamos antes del cerco mediático, y están siendo finalmente afines al golpe de Estado que se está gestando acá en Bolivia. Entonces, tienes unas fuerzas policiales muy inferiorizadas, muy por debajo de las fuerzas militares, por ejemplo, ¿no? Y de eso se ha encargado este gobierno actual, el gobierno de Yanine Áñez. Incluso tuvo una imagen muy que circuló esta semana de policías recibiendo tratamiento psicológico. No fue algo así. Sí, sí, exactamente. Es que acá en el sentido popular, en el sentido común de Bolivia, se los llama motines, ¿no? Vos tienes fuerzas policiales, policías, digamos, de tránsito en la calle, el motín, todo el tiempo les decían motines. Entonces, ha calado hondo también en la psique, en la mentalidad de los propios policías esto, ¿no? Ese rechazo popular de la ciudadanía. Sí, recordando que hay mucha Hizo, gente del pueblo que pasa por los policías y los llama a ellos de traidores, de que están trayendo a la patria. Nosotros pudimos mirar de cerca la indignación de la gente de Bolivia con el golpe de Estado. Incluso nosotros cuando estábamos en Bolivia antes de pasar para Igo, a la noche muchas veces asistíamos al canal ATV, que Sí, tenía un programa que era como un noticiero presentado por tres periodistas, una mujer y dos hombres. Y nos llamó, no sé si usted sabe el nombre de estos periodistas, probablemente un programa muy tradicional en Bolivia. Y curiosamente, este noticiero, en día siguiente de la renuncia de Evo, del golpe de Estado, ya no es más transmitido. ¿Usted sabe de cuál programa yo estoy hablando? no tengo la especificidad, pero sí, muchos programas han corrido la misma suerte. Muchos y programas no que eran solo de orden, programas, como también canales de televisión, como canales de la propia televisión. Bolivia TV, Avia Yala. Sí, sí, ha habido un amedrentamiento de parte del gobierno de facto de acusarlos de sediciosos, terroristas, incitadores a la violencia. El pensamiento crítico en Bolivia se ha anulado, no existe más. Cualquiera que piense de forma crítica al gobierno de facto de Yanine Áñez es acusado de terrorista, sedicioso, incitador a la violencia. Le duele mucho a este actual gobierno que exista gente, intelectuales, líderes sindicales, líderes campesinos, que con argumentos en mano estén criticando el gobierno. Todos esos intelectuales, líderes sociales, líderes sindicales son acallados de una forma o de otra. Les pongo un ejemplo pequeño. Este periódico que yo les decía, La Razón, que es uno de los periódicos más ecuánimes, tenía en sus publicaciones a un prestigioso caricaturista, Alejandro Salazar, que firmaba como Al-Azhar. Este caricaturista
durante muchos años ha sido crítico al gobierno de Evo Morales, jamás se lo ha censurado. Durante este periodo de gobierno de facto ha criticado fuertemente mediante sus caricaturas al gobierno de Yanine Áñez y ha sido amenazado por estos mismos grupos paramilitares, avalados por las mismas instituciones estatales, y él ha decidido, además con declaraciones públicas, dar un paso al costado, no sacar más su sección de caricaturas porque su vida estaba corriendo riesgos. Ese es el tipo de amedrentamiento y de violación a la libertad de expresión que existe en Bolivia. Y pues solamente quería citar ese ejemplo. Como ese y como el que tú citaste, hay muchísimos, de muchos periodistas acallados. Gabriel, muy curioso porque justamente en cuanto estábamos haciendo la cobertura de las elecciones, la oposición que ahora asumió el poder por un golpe, antes llamaba lo gobierno democrático y plurinacional de Bolivia de dictadura. Diziam que estavam na ditadura, no entanto, todos tinham completamente livre liberdade de expressão. Incluso uma coisa que nos chamou a atenção foi que durante o período eleitoral todos os candidatos tinham ao mesmo tempo na televisão para fazer suas propagandas, falar suas propostas. Incluso tinha uma mulher que, se não me engano, era Nina Ruti, que tinha como, hice 1%, tinha 1% das encuestas, no, em final hice pouquíssimos votos e tinha tanto tempo também para falar, todo o tempo estava na televisão para mostrar como todos los tinham os tempos garantizados no momento de se expressar. Uma coisa que queria te perguntar, que creio que todo o mundo nesse momento e também muita gente de Bolívia pode estar se perguntando agora, não é possível que esta gente que durante todos estes 14 anos de governo do movimento socialismo tentaram diversas vezes desestabilizar o governo, tentaram separar Bolívia em 2008, e em diversas tentativas de golpe, finalmente ha logrado o que tanto tentaram durante tantos anos. Como que vai se garantizar e garantizar a população boliviana que estas eleições vão ser limpas, uma vez que eles estão ocupando em todas as esferas, todas as instâncias, e temos mirado principalmente suas movimentações, principalmente, primeiro tentando impedir o movimento socialismo de participar da candidatura, depois com este momento desta parte de Trópico de Cochabamba, que também estão tentando impossibilitar a candidação, em relação à lei de segurança, que também fizeram de tudo para que não passasse. Como que é possível o movimento socialismo ter alguma estratégia para garantizar umas eleições limpas? No vamos a tener unas elecciones en igualdad de condiciones en Bolivia. Eso queda claro. Por la comisión electoral que ha mandado Estados Unidos para precisamente acompañar, dicen ellos, el proceso electoral boliviano, ya que Bolivia ha restablecido relaciones diplomáticas plenas con Estados Unidos y lo primero que ha hecho Estados Unidos es mandar una comisión electoral para las elecciones que se van a desarrollar en mayo. La OEA ha jugado un rol fundamental para el golpe en Bolivia, emitiendo un criterio político por sobre un criterio técnico, haciendo una revisión del 0,22% de las actas escrutadas, y con ese universo, si quieres, de muestreo, ha emitido un criterio político. Y ahora la OEA está, pues, también mandando una comisión electoral para las elecciones acá en Bolivia, que con estas dos organizaciones, la Comisión Electoral de Estados Unidos y la Comisión Electoral de la OEA, se está gestando unas condiciones que favorezcan a los bloques opositores, a los bloques derechosos, y pues en perjuicio del movimiento al socialismo. Eso es lo que se está viviendo. Lo que tú decías en tu anterior intervención sobre los golpes del 2008, sí, es evidente lo que acontece. Ha vuelto a Bolivia el principal promotor del golpe cívico prefectural del 2008. Hablo del señor Branko Marinkovic. Marinkovic, un apellido croata, muy parecido al apellido de nuestra canciller, Karen Longarik,
muy parecido al segundo apellido de nuestro ministro de gobierno, Arturo Murillo Prijic. Entonces, te puedes dar cuenta desde el apellido las capas que están gobernando en el país, ¿no? Esas capas conservadoras, esas capas de apellidos de abolengos, rimbombantes, en este caso de ascendencia croata, muy conservadores, muy racistas, que durante el 2008 pues quisieron hacer el golpe cívico prefectural en Bolivia. Las tiene condiciones muy adversas el movimiento al socialismo. Condiciones... Dale, dale. No, solo quería te preguntar, porque además de estas dificultades de los adversarios y de esta, ahora sí, injerencia estadounidense y todo más, en varios momentos hubo preocupación con la unidad interna del movimiento socialismo, y ahí te hago la pregunta que hace acá Carmen, que creo sea boliviana porque está muy enterada, que pregunta acerca de cómo está en este momento la posición de Eva Copa, que asumió incluso la presidencia de Senado, ¿correcto? Sí, sí, bueno, yo tengo que hablar en diferentes entrevistas que he dado a Telesur, a Es Noticia, por ejemplo, o en Clave Político, me he referido a Eva Copa. Esta señora es asambleísta, senadora por el Alto, y durante toda la gesta de la imposición del gobierno de facto de Yanine Áñez, ha sido la encargada de articular una facción del movimiento al socialismo que ha legitimado el golpe de Estado en Bolivia. Yo no puedo decir que Eva Copa es una corrupta que se ha vendido a los intereses del gobierno de facto, pero sí puedo decir que Eva Copa es una inocente política. O muy viva, ¿no? No sabemos, estamos en esa duda, pero lo que queda claro es que sus acciones han legitimado al gobierno de Yanine Áñez y han fraccionado a la bancada mayoritaria del movimiento al socialismo. Con esas acciones la puedo juzgar a la señora Eva Copa. Ha fraccionado a la bancada mayoritaria del movimiento al socialismo y finalmente ha legitimado a Yanine Áñez. Y dando un salto ahora, porque usted mencionó este Branco de Marinkovic. Sí. Marinkovic. Sí. Incluso hubo no sé si es este hombre, un otro personaje político de Bolivia que pasó a Brasil después de la crisis de 2008. No sé si es este personaje, Pinto, pero... Roger Pinto, ¿no? Entonces, porque yo quería te preguntar, Brasil hoy está bajo un gobierno de extrema derecha, también extremadamente subordinado a los intereses de los Estados Unidos, están vendiendo todo lo que hay en Brasil, una política de privatizaciones, y muchos, incluso yo estaba mirando una entrevista de Waldo Barracín, que, sí, que es un hombre que participó de ese golpe de Estado y dijo que incluso en una de las reuniones capitales, digamos así, donde se decidió, por ejemplo, que Yanine Áñez era la solución más próximo de algo constitucional, tuvo la participación de la Embajada de Brasil. Yo y Igor somos brasileños y estábamos en Bolivia, y en el momento que hubo la crisis nos recomendaron que nosotros no procurásemos la Embajada de Brasil porque estaba involucrada en golpe de Estado. ¿Cómo usted mira la participación de Brasil, que una vez más actúa de manera subimperialista en la región? Hay intereses en tema de gas y otros tantos, Bolivia y Brasil. La Amazonía tiene, Bolivia y Brasil tiene una larga frontera seca. Entonces, ¿qué mirada que se tiene de este presidente Jair Bolsonaro, de esta militarización de Brasil y de la participación que quizás tuvo la embajada en este golpe? Sí, es una pregunta muy interesante. Mira, a Bolivia se lo denomina la nación andina. Es algo muy curioso porque Bolivia tiene el 65% de su territorio amazónico. En realidad, Bolivia es un país amazónico. En esta Amazonía, y también hay un libro muy interesante de Álvaro García Linera, se llama Geopolítica de la Amazonía.
que les invito a que puedan revisarlo y leerlo, que precisamente te habla de los intereses conservadores, latifundistas y agrarios, ganaderos también, que existen en esta región amazónica, colindante con Brasil. Estas son élites que durante muchos años han detentado el poder ganadero, el poder agrícola, y que han manejado sus fincas y sus haciendas, incluso con esclavitud moderna. Con todo esto ha acabado el gobierno del presidente Evo Morales. Recordemos espacios muy importantes de integración regional con Luis Ignacio Lula da Silva, por ejemplo, con Néstor Kirchner, con Rafael Correa, con el comandante Chávez, que en determinado momento sí han tenido una simbiosis política, una integración política, pero no hemos podido avanzar en una integración económica. Esto por culpa también de Brasil, porque Brasil se ha enfocado mucho más en los BRICS que en la integración latinoamericana, porque Brasil era el principal impulsor de la moneda del sur, por ejemplo, que iba a ser el sucre, ¿no? Ya que Brasil detentaba el poder económico entre toda esa alianza e integración política que teníamos. Bueno, es una decisión también que no se ha podido tomar a partir de... Ahí está el libro, Geopolítica de la Amazonía, muy bueno, les recomendamos a que puedan leerlo. Una decisión que Brasil en su momento no la ha tomado, no ha podido ser la vanguardia de esa integración regional, incluso sobre Argentina, y hoy está pagando por ello, ¿no? Con un gobierno de Jair Bolsonaro que incluso ha afectado a una política de Estado como es la Amazonía brasilera. En el Brasil, la Amazonía es una cuestión de Estado, no es una cuestión de gobierno. Y Jair Bolsonaro ha sido estrellar contra ello, además detentando el poder bélico, ahí su hijo apareciendo con rifles, gente que está muy vinculada a los religiosos, a los valores religiosos, pero también a los valores bélicos, que creo que intenta mostrar eso, ¿no? Brasil, que debiera ser el pilar de integración y el pilar de unión de los pueblos, hoy intenta ser el pilar de fraccionamiento de la patria grande, a partir de su posición con Ecuador, de su posición con Chile, de su posición con Venezuela, de su posición con Bolivia, de su posición con Perú. Entonces es lamentable, ¿no? Esta nueva política internacional que está impulsando Jair Bolsonaro, además totalmente supeditada a los intereses norteamericanos. Pero más allá de ello, obviamente la embajada brasilera en Bolivia, que representa también el aluvión de toda esta corriente brasilera, representaba también a la política de Jair Bolsonaro, por ende no era para nada confiable, ¿no? Incluso la embajada argentina pudo resguardar a sus periodistas, pero la embajada brasilera ni siquiera eso. Entonces, creo que también su participación ha sido clave para vincular al servicio activo y al servicio pasivo de las fuerzas policiales y militares, ¿no? Eso es clave entenderlo, y pues no solamente Brasil, Estados Unidos, el Departamento de Estado de Estados Unidos, mucho antes de que acontezca el golpe, se filtraron en el medio Airball 16 audios de líderes policiales en el servicio activo y en el servicio pasivo, también oficiales militares, que ya preveían que iba a haber un golpe de Estado en Bolivia, articulado desde Estados Unidos por dos personajes: Gonzalo Sánchez de Lozada, expresidente de acá de Bolivia durante la guerra del gas, el 2003, y su ministro de gobierno y ministro de defensa, que se llama Carlos Sánchez Berzaín, con quien trabajó de forma cercana la actual ministra de Comunicación, Roxana Lizárraga. Entonces, el zorro, como le dicen acá, Carlos Sánchez Berzaín, articuló desde Estados Unidos estas conversaciones, además porque él, durante el gobierno de Goni, era ministro de Defensa y ministro de Gobierno, articuló todas las negociaciones con el servicio activo y el servicio pasivo de los policías y de los militares que estaban un tanto renegados, se podría decir, con Evo Morales, ¿no? Entonces articularon desde Estados Unidos todo ello. Y pues así se recibieron muchas directrices internacionales, no solamente brasileras, sino también norteamericanas, fundamentalmente norteamericanas, para gestar también toda una estrategia comunicacional, una estrategia política, una estrategia de símbolos que
lograron engañar a este 40% del electorado, que son jóvenes, jóvenes que nunca han vivido una verdadera dictadura, que como lo decía Igor, son jóvenes que decían vivimos en dictadura, quizás porque entraron a primero básico y tenían a un Evo Morales presidente. Después de 12 años salieron de la promoción de colegio y tenían un Evo Morales presidente. Entonces ellos mismos decían, oh, no, este gobierno es conservador, este gobierno, el mismo poder durante mucho tiempo se torna conservador en el sentido común y en la percepción de la gente, ¿no? Se ha logrado engañar a esta gente que salió a las calles, denominados pititas, y es esta generación que nunca había conocido antes los golpes militares, es la generación que hoy está viendo militares en las calles, es la generación que ha visto aviones de guerra sobrevolar nuestras casas, es la generación que ha visto helicópteros militares sobrevolar nuestras ciudades, es la generación que ha visto tanquetas y tanques de guerra cercar nuestras ciudades. Entonces, pues creo que ese puede ser el aluvión para que el movimiento al socialismo pueda tener cierto rédito y cierta votación importante en las próximas elecciones de mayo, porque esa misma gente que antes decía vivimos en dictadura, verdaderamente está viviendo las acciones de un gobierno dictatorial. Sí. Gabriel, muchas gracias por hablar con nosotros. Y para encerrar, quería te preguntar antes de me despedir, para ustedes hablar un poquito acerca de CENAC, que es el Centro de Estudios Nuestro Americano Chávez Kirchner, que usted está comandando ahora. Y Gabriel, solo antes de usted entrar en este tema, un punto que vale la pena recordar es que el presidente Evo Morales gana la elección en Brasil por los votantes bolivianos. Hay una comunidad muy grande de bolivianos que viven en Brasil, sobre todo en el estado de São Paulo. Bajo, tanto incluso acá, ahora. Y tanto acá cuanto también en Argentina. Exacto, justamente los países donde el neoliberalismo tiene aflojado a la gente. Y no hay duda de que Brasil estuvo de alguna manera involucrado, porque Camacho incluso viene a Brasil en inicio de 2019, se reúne con el embajador, con el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, incluso saca un video en aquella oportunidad, y esto que usted mencionaba de los jóvenes fue algo que nosotros sentimos mucho, porque cuando estábamos en Bolivia, preguntábamos a ellos... provocábamos incluso para hablar además de Evo Morales, pero en aquel momento Carlos Mesa era lo principal adversario, y preguntábamos, pero ¿qué recuerda de la época, o qué sabes de la época que Carlos Mesa fue presidente de Bolivia? Y la mayoría se esquivaba de la pregunta, probablemente teniendo pocas informaciones de que él representó el gobierno de Goni, de Sánchez de Lozada, que solo para quien está mirando la transmisión y no conoce, era un presidente boliviano que casi hablaba mejor el inglés do que el español, solo para que se tenga una idea de la desconexión de que este presidente y también Carlos Mesa a su tiempo tenían con relación al pueblo boliviano, y este aspecto de la Amazonía que usted cita, la quema de la chiquitanía, también hay indicios fuertes de que empresarios y ganaderos de Santa Cruz, así como en la Amazonía de Brasil, teriam provocado este incendio, que foi também um ponto a mais de desestabilização do governo de Evo Morales en meados de año pasado. Pero, perdón, solo quería hacer estos apuntamientos que me ocurrieron. Sí, no, son claves los apuntes que tú realizas. Incluso Carlos Mesa se reúne con un embajador brasilero allá en Portugal cuando él fue a realizar una ponencia. Entonces existe mucha articulación de parte de las clases conservadoras, fundamentalmente orientales, del oriente del país, con las clases conservadoras brasileras, ¿no? Existe una fuerte vinculación histórica, por eso Santa Cruz, por eso el Beni, representan también ese vínculo con Brasil, pero a partir de sus élites y sus oligarquías, ¿no? Eso es clave también acotarlo. Y por favor, ahora conté acerca del centro. Antes de hablar del CENAC, quería igual que ustedes puedan ver un documental muy lindo que es Cocalero, se llama. Cocalero es un documental que muestra toda la lucha del movimiento al socialismo en su primera gestión,
en el 2006, cuando recién asumió el presidente Evo Morales. Creo que tenemos que volver a esas raíces de verdaderamente representar los intereses populares en una época en la cual no detentábamos muchos diputados, no detentábamos senadores, no detentábamos ministros, viceministros. Creo que volver a esos orígenes es lo que representa este binomio de Luis Arce Catacora y David Choquehuanca. Y sobre el CENAC, que es un centro de estudios geopolíticos que se denomina Centro de Estudios Nuestroamericano Chávez Kirchner. Tiene sede en Uruguay, en Brasil, en Venezuela y en Bolivia. Yo soy responsable de Bolivia, de este centro de estudios, y precisamente tratamos de pensar el mundo desde Bolivia, tratar el mundo desde Latinoamérica. Y pues este video, de hecho, ya se va a compartir en ese medio, también en el CENAC de Argentina y en el CENAC de Venezuela y las filiales que tenemos. Les invito a que ustedes también puedan participar y pues podamos compartir información que es fundamental, generar red de redes, ¿no?, de comunicación en toda nuestra Latinoamérica, que es clave y es pues lo que tenemos que hacer. Así que nada más eso, los espacios del CENAC están abiertos. Y pues yo espero seguir participando en esta clase de conversaciones que son fundamentales para que Latinoamérica entienda lo que acontece en mi país y también nosotros aprender de las vivencias que ustedes desarrollan allá en Brasil. Así que muy contento de compartir con ustedes, esperemos sea la primera de muchas veces. Muchas Muchas gracias, Gabriel. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima, companheiro. Vamos seguir aqui um pouquinho, Igor? Quer seguir daí um pouquinho? Sim, vamos seguir. E acabamos de falar aqui agora com Gabriel Vilauba Pérez, que falou com a gente direto de La Paz. Ele é advogado, ele também é responsável agora pelo CENAC, que é o Centro de Estudos Nuestro-Americano Chávez e Kirchner. Ele estava falando que tem no Brasil, estava contando para a gente, na Venezuela, sede também na Argentina, na Bolívia, e ele está sendo responsável agora por esse centro de estudo que também tem várias redes sociais. Ele veio dando um panorama para a gente, veio trazer a principal informação do dia, que é a escolha do binômio, que é essa chapa que é composta pelo presidente e o vice-presidente que vai vir concorrer às próximas eleições da Bolívia, que vai ser agora no próximo 3 de maio, e os nomes escolhidos foi o nome do Luiz Arce, que foi o ministro de Economia. Não poderia ter, né, Murilo? O que tu achou dessa nomeação aí? Acho que não poderia ter tido nome melhor nesse campo de trazer essa segurança para o povo boliviano, né? A Bolívia tem esse exemplo da economia latino-americana, que nos últimos 5 anos foi a economia que mais cresceu na região. Esse exemplo também que conseguiram acabar em uma década de reduzir, né, de mais de 60% para menos de 15% o número da pobreza no país. Então, assim, é um grande exemplo e é o nome que vai vir representar o movimento ao socialismo, junto com David Choquehuanca, que foi chanceler também dos governos do presidente Evo Morales, e também tem todo um vínculo com os povos originários. Inclusive, na última semana, 20 movimentos sociais se reuniram ali em La Paz e estavam solicitando que o David Choquehuanca participasse dessa fórmula presidencial. Estavam, inclusive, enviando esse recado ao presidente Evo Morales na Argentina. Quer falar alguma coisa, Murilo? Uma coisa... A gente assistiu hoje uma entrevista na Telesur do Luiz Arce, e ele vai ser muito difícil de a direita conseguir colar nele uma imagem que tenta colar uma imagem de que os simpatizantes, os militantes do movimento ao socialismo são terroristas, porque a própria imagem do Luiz Arce Catacora é um sujeito muito tranquilo, que teve um papel fundamental aí nessa estruturação econômica da Bolívia, que é bom destacar. O primeiro ponto passa pela nacionalização dos recursos naturais e que tem prosseguimento com a industrialização que a Bolívia vinha passando para que esses recursos naturais abundantes que a Bolívia tem, gás, o lítio, descoberto agora há pouco, a Bolívia tem petróleo também, se transformassem em recursos para o povo boliviano, para o Estado boliviano,
e desenvolvendo também políticas econômicas muito consistentes. Esse processo agora que está completamente ameaçado. Eu anotei algumas coisas aqui para falar, e também é bom lembrar que esse governo transitório entrou em novembro dizendo que iria unicamente convocar novas eleições, e ao longo de toda essa conversa a gente vê que não está se comportando como um governo transitório, ao contrário, está se comportando como se fosse um governo eleito, tem modificado substancialmente as políticas que eram feitas na Bolívia, de maneira que é mais uma mentira desse grupo golpista que entrou no poder sem nenhuma legitimidade, sem nenhum voto. Quero agradecer. Desculpa, amor. Não, eu vou fazer aqui, daí depois, se tu quiser dar uma passada pelo chat aí, também segue aberto aí, se alguém quiser mandar alguma contribuição para nós, e qualquer valor vai nos ajudar muito. E só falando um pouco, Igor, antes de... Pode falar, amor. Sobre essas duas figuras, alguém perguntou antes se o Andrônico tinha ficado fora. Não, o Andrônico é candidato a senador por Cochabamba, ele já tinha sido eleito nessa eleição anterior para senador e vai concorrer novamente ao cargo de senador. Ele é muito jovem, tem 30 anos e certamente tem um futuro político largo pela frente, e ele que em muitos aspectos lembra a trajetória política do presidente Evo Morales. Eu já falei sobre o Arce Catacora, que é essa figura protagônica da ascensão econômica que a Bolívia teve, e sobre o Choquehuanca, tem um momento que a gente pôde assistir ele falando, que foi algo que nos impactou muito, que trazendo toda essa questão da cultura indígena, ele falava que não se deve se ter uma percepção de que se deve viver melhor, que viver melhor já se tem uma ideia de comparação, e que isso é um conceito capitalista, e que sim tem que existir uma busca do ser humano, das coletividades, dos países, dos povos, para se viver bem. E era porque isso ele que justamente vai falando que isso vai trazendo uma ansiedade muito grande, essa própria ideologia, né, de se viver melhor, porque o tempo inteiro você vai estar se comparando a alguém ou a alguma coisa. Então, esse termo já, viver bem, que vai trazendo essa paz e a tranquilidade, e principalmente essa consciência para a gente poder fazer com que todos vivam bem, né, Murilo? E a gente conseguiu ver muito isso quando a gente estava viajando pela Bolívia, né? Sim, e vale a pena destacar também que, então, hoje, com essa oficialização, o movimento ao socialismo, que apareceu em primeiro lugar em todas as pesquisas, mesmo quando não tinha ainda o seu candidato definido, passa agora ao passo da campanha eleitoral. Vai ser uma campanha muito diferente, porque o presidente Evo Morales deve permanecer na Argentina, onde ele se encontra em condição de refúgio político, e vai participar aí com a tecnologia, de acordo com o que a tecnologia permitir, nos eventos de campanha do movimento ao socialismo. A gente vai aproveitar também para indicar alguns sites, alguns canais que têm trazido uma cobertura muito importante sobre a Bolívia para se manter atualizado. Tem o Ecos Latinos, que é um canal no YouTube, tem também a Prensa Uipala, tem a Intelectua, que é uma comunicadora do México, que traz atualizações diárias. Tem muito material sobre a Bolívia, tem a rede A Resistência Bolívia, que são canais que têm tentado evitar esse cerco midiático, além da perseguição a jornalistas, da prisão de pessoas que trabalham com a comunicação. Houve o fechamento de 53 rádios comunitárias na Bolívia. A Bolívia também que tinha um viés aí de comunicação popular. A Bolívia TV foi totalmente reformulada. A Bolívia TV que tinha uma grade de programação, um conteúdo muito anti-imperialista, né? Anti-imperialista, descolonizado, também é fechada. Por exemplo, tinha um programa na Bolívia TV que a gente assistia muito, que era uma indígena, uma chola, ensinando as pessoas a falarem o quechua aymara, que são dois idiomas que grande parte da população fala. São dois, na verdade, dos 36 idiomas oficiais que a Bolívia tem. E essa programação ela foi completamente modificada e agora está a serviço da ditadura. A gente quer chamar a atenção, se alguém tiver alguma pergunta, tem 43 pessoas nos assistindo agora, quiser mandar, a gente tenta responder na medida do que a gente saiba, se não souber também, a gente fala, mas chama muito a atenção
que o cenário de violações na Bolívia, de violações aos direitos humanos, de perseguição, de encerramento de políticas públicas, esse giro conservador que a Bolívia tem tomado, inclusive com a saída novamente do exército para a rua, são tanques de guerra na rua, em El Alto, em La Paz, na região de Cochabamba, no trópico de Chapare, e a Bolívia tem saído do noticiário. Não que não faltam fatos importantes a serem retratados sobre a Bolívia, mas isso também tem a ver com o comportamento que os grandes meios de comunicação têm. Por isso que a gente faz questão de, num intervalo não muito grande de tempo, voltar com um ao vivo sobre a Bolívia para trazer informações novas. E a gente quer convidar também as pessoas que estão assistindo. A gente tem um largo material sobre a Bolívia no nosso canal. Inclusive, queria pedir para todo mundo que estiver assistindo depois puder compartilhar, divulgar, porque é muito importante a gente não tirar a Bolívia do centro da comunicação, tá falando do que está acontecendo, porque, como o Murilo disse, as repressões continuam. Mais de 56 rádios já foram fechadas. É uma ditadura que já deixou mais de dezenas de pessoas mortas, centenas de feridos, perseguidos políticos, pessoas sendo presas. A situação continua agora, essa semana, inclusive, se o Murilo conseguir colocar aí uma foto do Exército, eles têm colocado o Exército na rua, porque no dia 22 agora encerra esse mandato, e a população tem exigido com que a Jeanine Áñez, essa presidenta autoproclamada, se retire do poder, porque o mandato acaba agora no dia 22. E, no entanto, ela colocou as Forças Armadas nas capitais em vários estados do país para poder demonstrar força. Tem outras fotos aí, tem até uma foto aí, Murilo, que tem mostrando a polícia em cada estado. Então é muito importante a gente não deixar de falar sobre esse pesar que nossos irmãos vizinhos aqui, que faz fronteira com o nosso país, estão passando nesse momento agora com essa ditadura da Jeanine Áñez. Queremos agradecer a todo mundo que está assistindo a gente aqui também. Só um detalhe que vale a pena a gente comentar, que a Bolívia é um país, eu estou tentando achar essa foto, mas depois no próximo momento que tu pegar a fala aqui eu procuro, porque senão a gente está improvisando aqui com um fundo verde para tentar trazer algumas imagens da Bolívia enquanto a gente fala. A Bolívia tem pouco mais de 10 milhões de habitantes, uma maioria indígena. O Aymara e o Quechua são línguas nacionais, além do espanhol, do castelhano, como eles chamam, e a Bolívia tem 9 estados. E é importante dizer que a direita provavelmente vai concentrar a sua campanha nos estados de Potosí, Santa Cruz, Beni e Pando, que são partes muito conservadoras da Bolívia, onde existem grandes empresários, onde existem grandes pecuaristas. A Potosí é uma região onde está o lítio, então de interesse mais do que estratégico para o país, e em compensação o movimento ao socialismo tem muita força em todo o país, mas especialmente em El Alto, que é uma cidade que tem uma história revolucionária muito forte, em Cochabamba, que é o bastião também do movimento ao socialismo, na própria capital política La Paz, de maneira que tem uma campanha eleitoral muito interessante aí pela frente. A Bolívia novamente vai ter candidatos de extrema-direita participando, como o Camacho, uma direita um pouco mais moderada, como o Carlos Mesa, e o movimento ao socialismo, como a gente veio trazendo nessa transmissão aqui, vem com a oficialização do seu binômio com o Luiz Catacora e com o David Choquehuanca, 2 homens já experientes, já que que vão lutar para fazer com que o movimento ao socialismo ganhe a sua 5ª eleição consecutiva na Bolívia, porque é importante a gente mencionar que tudo isso começa com uma acusação falsa de fraude eleitoral. Não há nenhum indício concreto de que o resultado da eleição na Bolívia tenha sido alterado. Inclusive, a Organização dos Estados Americanos, que emitiu um documento sugerindo irregularidades no processo, 30 dias depois oficializa um outro documento que não demonstra onde seriam as fraudes do processo eleitoral boliviano, que confirmava, mais uma vez, a vitória do presidente Evo Morales, de maneira que tem um processo largo aí pela frente nessa eleição que vai definir o próximo presidente da Bolívia, e também, não só o presidente, mas também vão ser eleitos deputados e senadores, e até a gente vai confirmar se vai ter uma
se vai ter eleição para a prefeitura, porque talvez haja uma unificação de todo o processo eleitoral na Bolívia. Tem uma pergunta aqui da Gladys: como reagiram os movimentos sociais frente à escolha dos candidatos pelo MAS e quanto à oportunidade de o Andrônico ser candidato ao Senado? Ela está perguntando, Igor, a Gladys Anastácio está perguntando se o movimento ao socialismo se teve unidade a partir dessa decisão. A gente acredita que sim, mas tu quer comentar um pouquinho em cima do que o Gabriel falou? Quero sim, Gladys. Eu acho que acreditamos que sim. Essa decisão, na verdade, como a gente pode ver, ela foi prorrogada, né? Ela era para ter sido tomada há um mês atrás. Eles foram levando e teve muito diálogo. A gente estava acompanhando algumas plenárias que teve do movimento socialismo, tanto no Trópico de Cochabamba, por esses canais que o Murilo citou antes, e a gente assistiu muitas reuniões, tanto do Andrônico, e o presidente Evo Morales também fez reuniões na Argentina com vários líderes, inclusive nessa última reunião o Andrônico não pôde ir, inclusive alguns meios de comunicação da direita tentaram plantear que o movimento ao socialismo estava tendo racha, mas na verdade isso é uma inverdade, isso não é verdade. A verdade é que o Andrônico não pôde participar dessa reunião na Argentina porque a ditadura da Janine Áñez proibiu ele de sair, não só ele, como outros liderazgos, alguns outros governadores, alguns sem motivo, e o Andrônico é porque estão tentando acusar ele de desestabilizar o país, né? Estão tentando acusar ele de terrorista, inclusive os ministros do governo de fato já foram na televisão tentar acusar ele. Então, acredito que provavelmente essa chapa foi muito bem pensada, né? Muito bem escolhida, porque esse é um momento delicado do país em que precisa ser oferecida uma chapa para a população em que eles se sintam muito seguros por conta de todo esse golpe. E o Luiz Arce foi esse ministro da Economia que, como o Gabriel já trouxe para a gente, foi um dos pilares fundamental para toda a transformação da história da Bolívia, para toda a diminuição dessa desigualdade social que era tão alarmante no país. Então, acreditamos que, como a gente tem observado nas redes sociais, tanto do movimento socialismo, dos candidatos, dos deputados, dos parlamentares, tem tido um grande ânimo das pessoas comentando dessa chapa, dizendo que é a chapa da vitória. A gente também quer agradecer a todo mundo que acompanhou essa transmissão, Maria Luísa, Marcela Ancance, que creio que deve ser também da Bolívia, hermana Marcela, que incluso hicieron uma pergunta acá, ¿por qué no lutamos por Lula? Porque estávamos muito bem com Lula. Sim, Marcela, acá, Brasil estava muito bem. É muito importante recordar, Marcela, que para que não se passe, que porque com o tempo muitas das coisas vão se quedando esquecidas, olvidadas. Presidente Lula, em las eleições de 2018, foi inscrito para participar da candidatura. Incluso a inscrição de sua candidatura foi momento muito fantástico, onde milhares de brasileiros foram até a capital de Brasília, para fazer sua inscrição. Recordando que Echo já estava em cárcere, pero seus advogados prometeram para ele, garantizaram que Echo, mesmo em cárcere, iria poder participar das eleições. Em aquele momento, em todas as encuestas brasileiras de Brasil, dava a vitória para Lula, para Luiz Inácio, que estava em primeiro lugar. Não tenho dúvida que se Lula tivesse conseguido ser candidato em 2018, teria ganado as eleições na primeira volta, e Brasil hoje não estaria na situação que estamos, com Igor, o número de pobreza volvendo grandemente e temos muito retrocesso. Um detalhe disso que tu fala, esse sotaque do Igor Echos aí, é porque a gente passou algum tempo na Argentina e no Uruguai, aí ele acabou misturando com o sotaque carioca e ficou falando assim o castelhano. Agora, segue importante falar mais um aspecto comum de Brasil e Bolívia, a partir disso que tu bem rememora, é que os dois principais líderes políticos populares da esquerda ficam fora da eleição, porque o presidente Evo Morales, com todo esse golpe de Estado, com toda essa repressão, se viu
obrigado, em virtude de todas as ameaças, a se excluir do processo eleitoral. Então, a gente tem uma repetição, de alguma maneira, do cenário que aconteceu no Brasil. Aqui no Brasil, utilizando as instâncias judiciais para deixar de fora, à época, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e na Bolívia, utilizando da violência direta de grupos paramilitares e também da concordância para esses atos violentos da polícia e das Forças Armadas. E vale a pena aqui a gente mencionar que essas ameaças continuam ao presidente Evo Morales, a presidenta ilegítima Jeanine Áñez, a senadora Jeanine Áñez, já ameaçou mais de uma vez que o presidente Evo Morales volta para a Bolívia, que poderia ser processado em virtude de investigações que acontecem na Bolívia, e isso também é mais uma demonstração das violações que acontecem na Bolívia, que está sob um estado de exceção. Agradecer quem chegou aqui também, a Maria Luísa, a Mirtes, a Cléo, o Bruno agora, que a gente está chegando a quase, vamos caminhar para quase 2 horas de transmissão, mas vamos só... Já vamos encerrar também. E agradecer que tem muita gente aí que chegou agora, que é bastante conhecida, né? Como a Mirtes, a Carmen Aquícia, que acompanhou também aqui toda a transmissão, Gladys, em nome da Rosa, inclusive estamos devendo fazer uma participação no canal de vocês. Me chama lá no inbox para a gente combinar isso. Ana Severino, Wagner Campelo, todo mundo que estava aqui acompanhando, queremos agradecer. Por hablar, Murillo. E Marcela Ancansi perguntou quando vai ter eleições acá em Brasil. Esse ano tem eleições acá para alcaldía e para também, como é, vereadores, e para concejal. E a próxima eleições presidenciais solo em 2022. Entanto, em todas as encuestas que se hacen, a população, as encuestas recentes, a população brasileira extraña mucho o governo de Lula e sua aprovação continua arriba de 50%. Vale a pena quem chegou agora. A gente esteve antes aqui com o Gabriel, que é um investigador social, trabalhou também nas gestões do movimento ao socialismo, e ele indicou, para quem quiser conhecer mais da história da Bolívia, a gente também não conhece esse documentário, vai procurar para assistir, documentário chamado Cocaleiros. Ele também indicou um livro escrito pelo Álvaro Garcia Linera, que foi o vice-presidente da Bolívia e do presidente Evo Morales ao largo desses 14 anos, que é o livro Geopolítica da Amazônia, que também deve interessar muito aos brasileiros. A gente quer convidar vocês a assistir os outros conteúdos que a gente tem da Bolívia. Temos entrevistas com a primeira senadora indígena, a Plácida Espinosa Mamani, muitas transmissões feitas ao vivo das ruas da Bolívia, de Oruro, de Vidiação, de La Paz. Tem muita coisa no canal para quem quiser conhecer um pouco mais a Bolívia, que antes desse golpe de Estado a gente recomendava como um país aí, para quem pudesse ter oportunidade de conhecer. Agora é bom esperar um pouco para saber como é que vai ser a partir de agora. A gente amanhã vai tentar fazer uma transmissão, vai tentar entrar ao vivo pela tarde para falar com a Vilma Reis, que é a pré-candidata a prefeita de Salvador. O Igor mencionou agora as eleições. Inclusive, eu quero fazer esse convite. Por favor, quem estiver assistindo agora e puder amanhã, às 4 da tarde, a gente vai fazer uma transmissão ao vivo maravilhosa, uma conexão Salvador-Salta, Brasil-Argentina, que é com a socióloga Vilma Reis, que é essa mulher fantástica, que é pré-candidata à Prefeitura de Salvador pelo Partido dos Trabalhadores, e o Davi Leiva, que foi candidato à alcaldia de Salta, que foi a Prefeitura de Salta nas últimas eleições presidenciais na Argentina, pela frente de todos, né? Que foi a frente que elegeu Alberto Fernandes e Cristina de Kirchner. Então vai ser um exemplo. O Davi Leiva também é concejal, foi concejal, né, vereador lá na cidade de Salta, é cantor e representa o povo afro-argentino. A gente vai estar fazendo esse debate sobre a nova estética política, que é muito importante na América Latina. E assim encerramos
mais essa transmissão aqui, agradecendo todo mundo que participou. Quer falar mais alguma coisa, Murilo, antes de encerrar? Não, só fechar, agradecer todo mundo aí, interesse pela Bolívia. Quem puder mandar o canal para um amigo que não conheça, para que essa cobertura sobre Latinoamérica ganhe corpo. A gente quer também trazer depois, essa semana, não tem ninguém falando, mas a gente trouxe algumas informações sobre a Guatemala, que teve a toma de posse do presidente, mais um presidente de extrema-direita que a Guatemala elege. A Guatemala, que é um país também de maioria indígena na América Latina, é o maior país da América Central, a maior economia, faz fronteira com o México, e a gente trouxe algumas informações, tem uns vídeos aqui no canal sobre a Guatemala, e também a gente vai tentar, ao longo da semana, trazer informações sobre o Peru, que vai ter eleições congressuais, vai ter eleições para o Congresso no próximo domingo, e tem um cenário também de muita coisa acontecendo por lá, e a gente vai tentar trazer entrevistados também para saber mais do que acontece no Peru. Muito obrigado para todo mundo que nos acompanhou. A gente chegou 1h40 aí de transmissão. Grande abraço. E vamos ver se nas próximas a gente consegue também melhorar aqui o recurso da imagem com esse fundo verde. Agradecer a todo mundo que nos acompanhou e se puder assistir os vídeos do canal, e a gente segue por aqui. Pensam que estamos parados, estamos trabalhando, mas não paramos mais de andar. E estamos andando sempre, construindo aí, estamos também preparando um documentário sobre essa situação da Bolívia e trabalhando para trazer cada vez mais informações de qualidade para vocês aqui que seguem o canal, e também estamos tentando melhorar tecnicamente. Então, Luiz, queremos mais uma vez agradecer e dizer que nossa conta está na descrição do vídeo. Quem puder fazer qualquer colaboração, a gente agradece muito. O Superchat ainda aberto. E Luiz, então, fechando, Luiz Arce Catacora e David Choquehuanca vão representar o movimento ao socialismo e o legado do presidente Evo Morales na eleição de 2020 da Bolívia. Obrigado a todo mundo e até a próxima. Hasta la vitória por uma pátria grande e anti-imperialista.